Hoy vamos a tratar el encuadre investigativo desde la revisión teórica a la operativización de variables de estudio. ¿Por qué es necesario siempre hacer la ciberdocumentación y la inmersión en el campo? Porque nos va a permitir pasar de lo abstracto a lo concreto. Y nuestros ejercicios tienen que ir en la búsqueda de la claridad investigativa que vamos a desarrollar para nuestro proyecto. Si ustedes se han dado cuenta, cuando hemos desarrollado la perspectiva de investigación, estamos trabajando dos elementos claves. Uno, el proceso y el otro, el producto. El proceso nos va a permitir abordar las variables de estudio, los límites de una investigación, que son el social, el espacial y el temporal. Al mismo tiempo que estamos en esas lógicas de procesos, vamos a materializarlo en producto. Toda la información que recopilemos, sistematicemos y tratemos nos ayudará a construir el protocolo de investigación y el anteproyecto de investigación. En el protocolo, porque es importante la revisión de la literatura y tener una perspectiva o encuadre, porque en él vamos a determinar la contextualización, los marcos de referencia histórico, legal, normativo, institucional, conceptual y teórico para comprender el fenómeno de estudio en diseño que estamos abordando. Al mismo tiempo, con la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que nosotros empleamos, en el capítulo 4, análisis e interpretación de datos, nos servirá para dar una argumentación científica sobre el artefacto que estamos proponiendo. En el campo de la formación, el diseño tiene 4 finalidades como proceso. 1, establecer la intención. 2, la comunicación gráfica que se está desarrollando a partir del artefacto o de la experimentación que deseamos hacer. Y 3, materiales. Y por último, la técnica que fortaleceremos con nuestros hallazgos a través del artefacto. ¿Qué función nos va a permitir entonces profundizar en las teorías del diseño? Nos va a permitir a prevenir errores, a orientar mejor nuestro estudio, a que no tengamos desviaciones del planteamiento del problema y que documentemos la necesidad del estudio, lo que permitirá su viabilidad y factibilidad en el momento en que nuestro proyecto sea bien documentado, tengamos el dominio del lenguaje técnico y lo presentemos ante un posible jurado, nuestra investigación no será falible porque tenemos esa información. Ahora, lo que sí debemos procurar, jóvenes, es que cuando tengamos la información, seamos capaces de seleccionar con cuidado qué vamos a utilizar, porque a mayor información, también puede ocurrir que haya desviaciones del planteamiento. ¿Qué quiere decir? Que nos infoxiquemos, y la infoxicación genera sesgo de investigación. Por eso, cuando redactemos nuestras ideas de investigación, que son esos acercamientos documentales y de inmersión en el campo sobre el fenómeno de estudio, mejor vamos a estar en el problema de investigación. En esta etapa hemos buscado en la literatura. Entonces debemos recordar qué buscamos cuando hacemos revisión teórica. Lo que nosotros obtenemos al documentarnos, al hacer entrevistas iniciales, hacer inmersiones en el campo con registros fotográficos, logramos obtener definiciones.
teorías, casos análogos, ejemplos, instrumentos utilizados por otras investigaciones que nos permitan a nosotros medir o evaluar nuestras variables de estudio, datos específicos que nos permitan contextualizar el problema de investigación y también una hoja de ruta para el abordaje de la metodología para tener un buen análisis e interpretación de datos. Por consiguiente, la revisión de la literatura no es solamente paso uno, está como eje transversal en todo lo que nosotros realicemos. Debemos tenerla a la mano, ser capaces de dónde vamos a obtener las fuentes, esas fuentes creíbles que nos permitan a nosotros decir por qué el fenómeno que estamos abordando es de esta manera y por qué el artefacto de diseño que estamos trabajando será de esta manera y que esa convergencia nos permita obtener los resultados deseables. Y para tener esos resultados deseables, debemos desarrollar correctamente el flujo de pensamiento del problema de investigación. Sé que este ha sido un dolor de cabeza porque estamos ahorita en la puesta práctica de la teoría y porque ya nos estamos obligando a aterrizar a un problema concreto de investigación. Pero esta herramienta que les ofrezco para ir trabajando el anteproyecto de investigación nos va a permitir tomar las decisiones metodológicas correctas. Pero debemos desarrollarlo en esa secuencia lógica. Cuando hablamos de la idea y tenemos esa frase o párrafo, debe indicar qué vamos a hacer, con qué vamos a trabajar. Luego, para establecer el problema, aquella situación particular y concreta que a nosotros nos interesa, que será una preocupación, un asunto, algo que requiere solución o algo que a nosotros nos interese. Pero en ese interés debe ser concreto, realizable, factible y viable. Luego tenemos la justificación de investigación. Y la justificación, aquí planteamos las argumentaciones correctas para decir por qué y para qué hago el estudio. Y les recuerdo que en el flujo vamos a trabajar con estos 5 criterios porque estos 5 criterios de la justificación van a ser los válidos para considerar por qué es importante lo que ustedes proponen en este seminario. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué es relevante? ¿Cuál es la implicación práctica del artefacto de diseño que usted está proponiendo? ¿Cuál es el valor teórico que usted está utilizando? Y la utilidad metodológica nos va a indicar el diseño o la hoja de ruta metodológica para establecer muestras, establecer instrumentos, establecer procesos de análisis de datos. Y así ir visualizando hacia una triangulación de información. Y las deficiencias son aquellas herramientas documentales que nos permitirán aterrizar en nuestra idea, en nuestro problema y en nuestra justificación. Y todo esto integrado a otra herramienta clave, la operativización de variables. No es cualquier concepto el que planteamos, no es un diagrama de árbol para establecer ahorita temas como que fuese un libro, sino que son términos que nos van a permitir medir y cualificar el fenómeno de estudio. Porque de aquí van a nacer las preguntas claves para nuestros instrumentos de investigación. De aquí van a ser la pregunta general, las preguntas específicas, los objetivos generales y específicos y el título de investigación. Entonces, la inmersión en el campo me permite establecer cómo voy a medir el fenómeno de estudio. Y por eso planteo una variable, una subvariable, un indicador y un subindicador.
La variable, aquella dimensión gigantesca de mayor extensión, poco contenido, pero que me va a desglosar otros conceptos con los que lo voy a medir. La subvariable será un concepto medio que se desglosa de la variable y me va a permitir establecer otras opciones de medición o de calificación del fenómeno de estudio. Y el indicador y el subindicador serán conceptos bien concretos que estén relacionados con la inmersión de campo. Entonces, la operativización de variables también nos sirve a nosotros como investigadores para combinar el sustento teórico con la inmersión en el campo. Esa realidad en la que está interactuando la unidad de observación con el fenómeno de estudio y que debemos conocerla para identificar y establecer este diagrama de árbol. Entonces, quiero ejemplificar mucho que mejor y ya integrado a un ejemplo de diseño, cómo funcionan estas dos herramientas. Y se preguntarán, pero usted nos ha dejado patinar un poco. Pues que en los procesos investigativos la experimentación es clave porque es parte del método científico. No hay recetas fuertes o claves para desarrollarlo, sino que el investigador desarrolla los criterios pertinentes. Y el criterio solo lo desarrolla experimentando, aterrizando en sus propios intereses. Entonces, para que estos intereses tengan coherencia, hoy les voy a mostrar cómo hay que desarrollar un flujo de pensamiento del problema. Que espero yo que este ejemplo les permita a ustedes ya aterrizar y ser autocríticos con el que han planteado. Lo vuelvo a explicar porque de las asesorías de la semana pasada vi que todavía le tenemos miedo al flujo, pero le tenemos miedo porque estamos aprendiendo a concretar ideas. Ideas científicas articuladas con ideas de artefactos que nos den el producto pertinente en la disciplina que se están formando. Entonces, cuando planteamos una idea, hay que hacerlo de la forma más concreta posible. El ejemplo que traigo es el siguiente. Integración de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje EDD. Desde aquí ya estoy argumentando cuál es mi artefacto de diseño y en qué área voy a intervenir. Hoy vamos a ver el flujo. Y miren cómo funciona el flujo. Este es un gran esquema, pero esta herramienta conceptual, este mapa mental nos va a hacer aterrizar a todos. Y voy a ir explicando uno por uno elementos para que vean cómo se integran estas dos herramientas. Entonces, empecemos. El primer punto de partida es la idea de investigación. Una frase corta, pero que ya me indique qué voy a proponer en mi proyecto investigativo. Les argumentaba en el caso anterior, integración de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la EDD. Ahora, eso me va a permitir definir mi línea de investigación. Y la línea de investigación en este caso es investigación a través del diseño. ¿Qué macrotemática pretendo utilizar? Educación. ¿Dónde obtengo yo las macrotemáticas o las orientaciones? En el caso, en Classroom, yo les he ofrecido en la parte de generalidades un material que se llama carpeta de lineamiento para formulación de proyecto. Entonces, aquí están las orientaciones de enseñanza de la EDD. Y aquí están las temáticas de enfoque multidimensional que ofrece la escuela. Si se fijan, por mi idea de investigación, que es la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces mi idea perfectamente entra en educación. Y ahí tengo yo resuelto ya mi macrotemática. Ahora, esta macrotemática yo la debo abordar junto con mi línea de investigación en un marco filosófico. ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía
es un pensamiento o una corriente de pensamiento para abordar la realidad. En investigación se utiliza para determinar la realidad de un fenómeno de estudio. ¿Para qué más nos va a servir el marco filosófico? Para definir enfoque de investigación. Si el marco filosófico dice que es pragmatismo, como dice este flujo, automáticamente el investigador está asumiendo que su diseño metodológico de investigación será un proceso mixto. ¿Por qué? Porque el pragmatismo consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. Entonces, ese estudio específico, ¿en qué campo va a estar? Ya retomo yo mi sustento de investigación. El número 1, les decía en algunas asesorías a la mayoría de ustedes que el sustento teórico 1 va a estar articulado en el artefacto más el fenómeno que vamos a abordar. Y si pretendemos que fuese bivariada, entonces abrimos un sustento teórico 2 y que esté plasmado en la teoría que pretenda complementar al sustento teórico 1. Pero eso, ¿cómo lo vamos a abordar? Gracias a la macrotemática de estudio en combinación con el marco filosófico. Luego desarrollamos el punto de partida y yo les insisto que tienen que ser información del fenómeno de estudio contextualizado. En este caso, porque como la idea es bien clara, el punto de partida obligó a establecer una asignatura donde hayan dificultades, donde haya índices de reprobación, etc. Por lo tanto, determinamos en este punto de partida a dónde íbamos a hacer la intervención de investigación en diseño. Y dice, en la asignatura Dibujo Técnico 1 se les desarrolla a los estudiantes la inteligencia espacial, pero se detectan dificultades de aprendizaje con los temas relacionados en volumetría, conceptualización y visualización de elementos. Y eso lo sacamos de una entrevista inicial con la docente de la materia. Lo anterior está relacionado al comportamiento y rendimiento académico de la materia desde el ciclo 1-2015 al 1-2019, que muestra solo un 49% de los inscritos que ha aprobado la asignatura, un 27% la retiró y un 9% fue remitido al programa de refuerzo. Entonces, aquí contextualizamos el problema en el que vamos a intervenir. Y eso lo articulamos a los sustentos teóricos. Si se fijan, en el sustento teórico aquí arriba dice aplicaciones móviles, el otro dice desarrollo cognitivo y en APA hemos argumentado el por qué esos sustentos articulados con el punto de partida. Estos autores definen y ya especificamos qué es e-learning como aprendizaje que se apoya en dispositivos móviles. Que el aprendizaje por Internet integrado a un sistema de enseñanza permite ofrecer mayor accesibilidad de información, asesoría, recursos y producción de experiencias educativas. Entonces, esto va a solventar que el índice de reprobación y el índice de las personas que se han ido a refuerzo y retener a las personas para que no retiren la materia. Y en el caso de la definición teórica articulada con el desarrollo cognitivo, buscamos cómo establecer estímulos, respuestas pertinentes para que sean observables, cuantificables y reproducibles y nos ayuden con la finalidad del artefacto, que será garantizar aprendizaje significativo mediante dispositivos móviles. Luego tenemos la realidad investigativa y esta está articulada con el marco filosófico. Entonces es intersubjetivo. ¿Por qué es intersubjetivo? Porque nos va a permitir ponernos en el lugar del otro a partir de lo que se conoce y lo que se puede ver en él. Aplicado a investigación nos va a permitir capturar ambas realidades de las unidades de observación, tanto objetiva como de forma subjetiva,
para implementar el diseño mixto. Entonces, en la recolección de datos definimos qué es el diseño mixto y para qué funciona y cómo va a servir. Esos son elementos claves. Y esto, articulado con los sustentos teóricos, ya nos permite establecer variables. La variable independiente y la variable dependiente. En la variable independiente les decía que iba a ser el artefacto más la variable. En este caso, diseño de aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional y la variable dependiente, proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista. Esto nos va a permitir hacer la operativización y empezamos. Establecimos para este proceso investigativo que la variable independiente, diseño de aplicación móvil, va a tener los siguientes subvariables. Número 1, diseño de interfaz para inteligencia visual espacial. ¿Qué indicadores va a desglosar este? Este va a desglosar, de acuerdo a lo que investigamos, accesibilidad, usabilidad y arquitectura de la información. En accesibilidad, ¿qué vamos a medir y cualificar? Bueno, la perceptibilidad, la operatividad, la comprensión y lo robusto. En la usabilidad, ¿qué tipo de dispositivos hay? Sistemas operativos y la interfaz gráfica. Y para la arquitectura de la información, organizar la información, sistematizar el sistema de navegación y etiquetado y el de búsqueda. Y así ya tenemos la subvariable x1. Para la x2, que hemos definido como componentes de la geometría y dibujo de diseño tridimensional, establecimos como indicador 1 principios de la geometría. ¿Qué nos interesaban? Bueno, los arcos y las tangentes y las proyecciones ortogonales. Para el indicador 2, el dibujo tridimensional, y agarramos la geometría descriptiva, la proyección ortogonal y los planos de espacio. Para el indicador 3, que es proceso de visualización tridimensional, tenemos representaciones planas, movimientos sólidos y dibujo y construcción sólidos. Y cerramos la variable independiente con experiencia de usuario. En este caso solo decidimos un solo indicador, que es el testeo, y en el testeo íbamos a evaluar el contenido, la navegación, los elementos gráficos, la funcionalidad. Y ahí tenemos desarrollado X. Luego de establecer todos los elementos de la variable independiente, sacamos la variable dependiente, que en este caso solamente es proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista. ¿Qué establecimos como Y1? El modelo humanista constructivista. ¿Qué vamos a evaluar a partir de ello? El conocimiento adquirido y aplicado, el desarrollo, que consiste en las destrezas, habilidades y cambios de actitudes, la validez de construcción, que está ligado como indicador número 3, capacidades, criterios de evaluación, competencias y prácticas pedagógicas. En el siguiente, que es estrategias metodológicas, que es la subvariable Y2, tenemos estrategias metodológicas como un solo indicador y ahí tenemos 3 subindicadores, teoría, práctica y taller. Y cerramos la Y3 con aprendizaje significativo. En este caso, el indicador son los elementos del aprendizaje significativo y sus subindicadores son actitudes, aptitudes y contenido. Todo esto nos sirvió para establecer luego el problema de investigación que se volvió más concreto. Diseño de aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional que influya en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la EDD en la UJMD. ¿Cuál fue nuestro interés particular? Que nace de la macrotemática, es que los estudiantes de esta asignatura desarrollen destrezas y habilidades de expresión visual mediante el dibujo a partir de presentaciones de esquemas bidimensionales que permitan construir una tridimensión a escala. ¿De dónde obtuvimos esto? De una entrevista inicial. A la vez definimos ya cuál es nuestro límite social, que en este caso son estudiantes más expertos, el límite espacial del estudio, que es la escuela de diseño, y el límite temporal,
El límite temporal es el tiempo en que vamos a desarrollar el proyecto. En este caso, yo aquí lo he planteado de agosto 2020 a junio 2021. Y esto nos lleva a la justificación. La justificación tiene los 5 elementos que yo les manifestaba. La conveniencia del estudio. Busquen, por favor, información que les permita ustedes citar y que ustedes puedan luego recuperar para otros procesos. Ya les voy a enseñar cómo esta información que yo he seleccionado para la conveniencia del estudio, la relevancia del estudio, la implicación práctica, el valor teórico y la utilidad metodológica se utiliza para elementos de prosa. En el caso de la conveniencia del estudio, aquí contextualizamos siempre la UJMD que cuando introdujo nuevas estrategias de enseñanza en entornos virtuales y que apuesta la EDD en su proyecto de currícula en formación de diseñadores. Y eso nos permitió establecer para qué el estudio. La relevancia, que es por qué es relevante nuestra investigación, lo relacionamos con elementos teóricos gracias a cómo los dispositivos móviles están beneficiando el área educativa y entonces cómo eso permitirá beneficiar a los estudiantes de dibujo técnico 1 de la EDD. Luego, en la implicación práctica, nosotros desglosamos 3 elementos que la aplicación móvil, si se utiliza, va a permitir que a corto plazo, número 1, a corto plazo, la brecha de cognición sobre diferentes habilidades tridimensionales en estudiantes va a bajar. 2, lograr un aprendizaje significativo a través de la incorporación de las TIC en las actividades académicas. Y tercero, brindarle una herramienta que fortalezca la inteligencia espacial. En pocas palabras, la implicación práctica resuelve los alcances y los beneficios del estudio. El valor teórico está relacionado con el pensamiento tridimensional. Lo articulamos, mejor dicho, con elementos teóricos y los combinamos con el fenómeno de estudio a donde íbamos a intervenir con nuestro artefacto de diseño. Y la utilidad metodológica, que es lo que les vengo a insistir en la mayoría de las asesorías a ustedes, es definir muy bien cómo vamos a hacer la recolección de datos. Entonces, a algunos de ustedes les dije, definan por favor la utilidad metodológica, que es la investigación híbrida, en algunos solamente es investigación cualitativa, qué tipo de diseño metodológico es, y si llegase a ser híbrido, cuáles van a ser las fases que ustedes van a desarrollar. Y este es un elemento nuevo que les vengo a contar y que aprendan a visualizarlo, que es combinar ya los elementos metodológicos con elementos de diseño. En este caso, nosotros hemos agarrado el diseño metodológico híbrido secuencial combinado con el enfoque in-learning. El enfoque in-learning tiene 5 pasos de desarrollo para el artefacto de diseño. Algunos de ustedes están trabajando en el área de educación, el juego didáctico o herramientas digitales educativas. Por favor, busquen información sobre el Design Thinking educativo. Para los que están trabajando el tema de branding, busquen cuál es el proceso de enfoque de diseño para conceptualizar el branding de una marca o de alguna ciudad. Entonces, eso lo vamos a ir integrando en estas lógicas. Justificamos por qué lo hemos integrado al e-learning y aquí decimos que el ser humano conoce, aprende y conoce y desarrolla habilidades. Y luego tenemos los pasos que son de la metodología e-learning y ahí vamos a definir instrumentos a utilizar por cada paso. Lienzo de fuente, fichas documentales, observación, entrevista, mapa de usuario, componentes del naming, navegaciones, planificación de prototipo, grupo focal, testeo, etc. Y luego cada etapa va a tener su muestra cuantitativa y cualitativa y a quienes vamos a estar
vamos a estar trabajando. Y así se trabaja la utilidad metodológica para luego cerrar con la deficiencia. Yo aquí solo he puesto dos ejemplos de deficiencia que son la revisión bibliográfica. Aquí pueden haber más, no hay ningún problema. Y este es el flujo de pensamiento de problema de investigación que necesito que lo trabajen. Lo vuelvo a explicar porque creo que será de utilidad aclarar las dudas de los videos materiales y de los procesos que están haciendo. Yo lo que necesito es que cada cosa que hagamos la comprendamos porque sí tiene una finalidad. Entonces, así utilizamos correctamente las dos herramientas pasadas. ¿Para qué nos van a servir esas dos herramientas que hemos venido trabajando en estas semanas? Para pasar del flujo hacia la redacción del problema. Entonces, cuestionemos cómo enunciar el problema de investigación. Hoy vamos a las miras de nuestro primer producto del primer periodo, que es el anteproyecto. ¿Y qué es un anteproyecto, chicos? Bueno, es un documento escrito, estructurado de forma coherente y sintético. En él nosotros delimitamos el tema, también establecemos las diferentes fuentes de información que vamos a abordar en nuestro estudio científico en el área de diseño. Para que nuestro anteproyecto sea estructurado, coherente y sintético, debe obedecer estos dos criterios de planteamiento de problemas de investigación. Número uno, el problema debe expresar una relación de conceptos o variables, es decir, pueden ser estudios univariados o bivariados. Dos, el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Eso lo veremos a continuación. Entonces, como el enunciado del problema tiene que estar en pregunta, vamos a recortar del ejercicio que ustedes hicieron de su glosario de terminología a la aplicación teórica y a las miras prácticas de nuestro proyecto de investigación. La pregunta de investigación, dice Hernández Sampieri, orienta hacia las respuestas que se buscan en el proceso. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos o abstractos, por eso deben ser concretos. Por eso les pido en el flujo que hagan operativización de variables, porque si no tenemos claridad cuál va a ser la variable y las subvariables, no estamos cumpliendo este requisito elemental de la pregunta de investigación. Ahora, las preguntas de investigación se fragmentan en dos, pregunta general y pregunta en específica. La pregunta general es esbozar el área problema y las actividades pertinentes de investigación. Y de esta se desglosa la pregunta en específica. ¿Qué es la pregunta específica de investigación? Es la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general, lo que nos va a permitir anticipar el diseño de investigación. Bueno, esto dice la teoría. Ahora, cuestionémonos cómo se redacta el problema y no morir en el intento, para perderle miedo a los enunciados del problema. Yo les ofrezco las siguientes fórmulas. Estas fórmulas que ustedes están viendo en este momento no están en ningún libro de investigación. Son aspectos que yo he logrado determinar con mis años de experiencia como docente investigador. Y que creo yo que esta puede ser la hoja de ruta inicial para que comprendamos por qué una pregunta de investigación se diferencia de las preguntas de instrumento, porque las preguntas de investigación deben obedecer a esta redacción técnica pertinente. La pregunta univariada la vamos a redactar siempre abriendo signo de interrogación más los determinantes interrogativos. ¿Cuáles son los determinantes interrogativos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? Normalmente ocupamos más cuál y cuáles. Y a eso los vamos a acompañar junto con con el verbo es o el verbo son, más la variable de estudio, más el complemento,
y los complementos son límite social, espacial y temporal. Si se recuerdan en el flujo, debajo del problema los desglosamos. Entonces, de alguna manera los vamos a incorporar en la pregunta de investigación. Para la pregunta bivariada vamos a ocupar la siguiente fórmula. Abrimos signo de interrogación más el determinante interrogativo junto con los verbos es o son, o podemos utilizar enlaces de interrogación. ¿Qué enlaces de interrogación yo les sugiero? Que sean 1, ¿de qué manera? O 2, ¿en qué medida? Más la variable independiente 1, que aquí lo vamos a acompañar con el límite social, pero nosotros lo vamos a entender que la variable independiente se estructura con el artefacto más la variable, así como lo vimos en el flujo anterior, en el ejemplo que les puse de operativización de variables, más verbos conjugados, ya sea influye, incide, y estos verbos van a indicarnos que hay una relación de causa y efecto. Luego la variable dependiente, que ya es lo que vamos a tratar, más el límite social 2, límite espacial y temporal. Para que esto se entienda, vamos a ir desglosando aquel flujo que hicimos con su operativización de variables a lógicas de preguntas de investigación. Si se recuerdan, en el flujo yo había planteado que la idea era integración de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje EDD. El problema de investigación es diseño de aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura Dibujo Técnico 1 de la Escuela de Diseño Rosmarie Vázquez de Ángel de la UJMD. Como utilicé dos sustentos teóricos para hacer la operativización de variables, vamos a utilizar la fórmula de pregunta bivariada. Y entonces la pregunta bivariada quedará de la siguiente manera. ¿De qué manera, que es un enlace de interrogación, de qué manera el diseño de una aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional, y eso es variable independiente más límite social, el verbo influye más el resto en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la EDD UJMD? Miren cómo esta pregunta entra en las lógicas técnicas de el planteamiento o la enunciación del problema. Lo mismo vamos a utilizar para las preguntas específicas, solo que nosotros lo vamos a llamar ya con sus subvariables pertinentes. Y miren el desglose, por eso la operativización. En la operativización, si se recuerdan, si lo pueden ver en la pregunta 1, tenemos diseño de interfaz y el otro que habíamos aplicado era modelo humanista constructivista. Miren cómo queda la pregunta, cómo el diseño de interfaz con enfoque in-learning en inteligencia visual influye en el modelo humanista constructivista aplicado en estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la EDD en la UJMD. 2. ¿Cuáles son los componentes de la geometría y dibujos tridimensionales a abordar en la aplicación móvil con enfoque in-learning que influye en la selección de estrategias metodológicas de aprendizaje para estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la EDD UJMD? Y cerramos la última pregunta. ¿Cuál es la experiencia de usuario sobre la aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional que incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura Dibujo Técnico 1 de la EDD? Entonces, miren cómo las subvariables que operativicé las utilizo en mi enunciado de problema de investigación. Ahora que ya tengo las preguntas redactadas, hablemos qué es el objetivo de investigación. El objetivo de investigación, Hernández Sampieri dice que señala la finalidad a la que la investigación aspira. Por consiguiente, son las guías del estudio. ¿Dónde surgen los objetivos? Pues de las preguntas. Y se mantiene la claridad pertinente o esos elementos técnicos para que tengan coherencia. Entonces, para que tengan coherencia, debemos profundizar en dos cosas. Uno,
que el objetivo de investigación se divide en objetivo general y número 2 en objetivo específico. El objetivo general debe explicitar, es decir, debe indicar qué se quiere lograr en el estudio en términos de conocimiento. ¿Cuál va a ser la noción clara que vamos a identificar, a comparar y verificar? Y los objetivos específicos son la descomposición de la secuencia lógica del general y que también anticipan diseños de investigación. Y miren, y esta es la fórmula de objetivos que yo les propongo, que les recuerdo, no está en ningún libro de investigación. Para ello, vamos a anteponer el verbo infinitivo obtenido de la taxonomía de Bloom, más la variable, más el complemento, si su pregunta de investigación usted la planteó de forma univariada. Pero si fue bivariada, como es el ejemplo que estoy desarrollando en este momento, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Verbo en infinitivo de la taxonomía de Bloom, más variable independiente, más verbo conjugado, más variable dependiente. Y miren cómo queda. Si mi pregunta de investigación general decía, ¿de qué manera el diseño de una aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la EDD UJMD? El objetivo general de investigación, le agrego el verbo infinitivo y ya queda diseñar una aplicación móvil con enfoque in-learning en pensamiento tridimensional que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura Dibujo Técnico 1 de la EDD UJMD. Y ustedes podrán decir, Lick, pero casi que dicen lo mismo que la pregunta. Es que esa es la coherencia que debe tener, porque cumple con todos los requisitos o los elementos técnicos planteados en las fórmulas. Por eso hay que tratar de que la redacción de la pregunta sea coherente, porque al pasarlo al objetivo no pierde el sentido, no se pierde la coherencia. Miren aquí, la pregunta dice, ¿cómo el diseño de interfaz con enfoque en learning en inteligencia visual influye en el modelo humanista constructivista aplicado en estudiantes de dibujo técnico de la Escuela de Diseño en la Matías Delgado? Objetivo específico 1, definir. ¿Qué vamos a definir? El diseño de interfaz con enfoque en learning en inteligencia visual que influye en el modelo humanista constructivista aplicado en estudiantes de la asignatura de dibujo técnico 1 de la EDD UJMD. Lo mismo pasa en la pregunta específica 2, que la tenemos redactada, pues solo le agregamos el verbo y el verbo es identificar y el resto de los elementos. Igual en la pregunta específica 3 le agregamos el verbo, que en este caso es validar, y se respeta desde la variable hasta el último componente. Y así redactamos objetivos de investigación. Para ir aterrizando en lógicas de tema, hoy hay que cuestionarse cómo se redacta el título de investigación. Para responder eso, hay que tener en claro qué es tema de investigación. El tema de investigación es un resumen explícito de lo que usted quiere lograr en el proceso investigativo. Por eso debe expresar claridad. Por eso debe usted identificar el foco del estudio. ¿De dónde surge esto? Del objetivo y de la pregunta. Entonces, los tres elementos están conectados. Para el ejemplo que yo les he venido planteando, tenemos dos formas de redactarlo. El verbo sustantivado y el tipo de estudio. El verbo sustantivado significa que si el verbo infinitivo es diseñar, si lo paso a sustantivo va a ser diseño. Entonces aquí queda diseño de la aplicación móvil con enfoque in learning en pensamiento tridimensional que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura de Dibujo Técnico 1 de la Escuela de Diseño en la Matías Delgado. Y también lo podemos redactar de la siguiente forma.
estudio descriptivo del diseño de aplicación móvil con enfoque en learning, en pensamiento tridimensional, que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje humanista constructivista en estudiantes de la asignatura de dibujo técnico 1 de la Escuela de Diseño de la UJTMD. Y ustedes me preguntarán, ¿de dónde saca el estudio? Pues esos son tipos de alcance, que en el capítulo 4 o 5 de Hernández Sampieri te dice que los estudios pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos y correlacionales. Y a partir de cuál vas a utilizar de acuerdo a la revisión de la literatura, a la operativización de variables, a la información que consigas, así vas a definir el tipo de estudio. Ahora, ¿todo esto para qué sirve, chicos? ¿Todo esto para qué sirve? Sirve para llenar el anteproyecto de investigación. Entonces, hemos hecho un flujo, hemos operativizado variables, hemos aplicado fórmulas para llenar ahorita un producto de 3 páginas o de 2 páginas. Pero van a ser 3 páginas o 2 páginas con coherencia, con respecto a los elementos técnicos de investigación aplicados al estudio que usted ya comienza a manejar, que las argumentaciones aquí son concretas, ya no son abstractas. Por eso es necesario que haga bien el flujo de pensamiento del problema. El flujo es el puente para llegar a este documento. Entonces, ¿qué tiene este documento? El título de investigación, y entonces ustedes ya lo van a poder redactar con las fórmulas pertinentes. Van a escribir el autor, en este caso que son ustedes, el tipo de investigación, si es mixta bajo el diseño secuencial más el proceso in-learning. Si llega a ser solamente cualitativa, pues es investigación cualitativa bajo el diseño de investigación-acción. Y miren, aquí están las preguntas de investigación. La pregunta general con su objetivo general, respondiendo a las fórmulas pertinentes, las preguntas específicas, los objetivos específicos redactados como se los expliqué en la diapositiva, y aquí viene la justificación. Y aquí sí quiero articularlo con el flujo. El flujo no es para poner cualquier información, sino que nos permita a nosotros ir estableciendo y jerarquizando la redacción. Ahora, la justificación tiene 5 elementos, pues, ¿qué van a significar en la prosa? Van a significar 5 párrafos. Entonces, el párrafo 1 es la conveniencia del estudio. Por eso es clave cómo usted lo redacte. Fíjense bien, la información que está aquí, yo la utilizo de la siguiente manera. Desde el 2008, la Matías Delgado introdujo nuevas estrategias de enseñanza en entornos virtuales para proyectos tecnológicos. En el caso de la EDD, su currícula tal y tal y tal. Entonces, el primer párrafo que yo voy a leer de su justificación tiene que responder a la conveniencia. Y lo que yo lea ahí tiene que estar reflejado en los elementos que usted incorporó de su flujo. Eso es 1. 2. El segundo párrafo, ¿a quién va a hacer alusión? Pues el segundo párrafo le hace alusión a la relevancia del estudio. Entonces, cuando yo lea, voy a tratar de identificar su conveniencia articulándolo con el flujo. Desde ya les digo, chicos, que cuando ustedes me entreguen el anteproyecto se los voy a pedir con el flujo. Y si en el flujo y en el anteproyecto no hay coherencia, pues se los voy a señalar porque eso debe permitir que todo vaya relacionándose para ir construyendo estas herramientas. Luego, tenemos la implicación práctica. La implicación práctica puede desglosarse en un párrafo, 2 párrafos o en esta forma de lista, pero que yo he desarrollado en el flujo de esta manera. Entonces, esta información yo la paso a esta lógica. Luego, el siguiente párrafo es de pensamiento tridimensional
Y, perdón. Y esto ya está ligado al valor teórico en el flujo. Y luego tengo la utilidad metodológica que a pesar de que aquí es un gran esquema o gran desglose que yo he desarrollado, aquí lo aprendo a utilizar en sintetizar para un párrafo. Entonces, todos esos elementos del flujo de la justificación sirven para construir la justificación del anteproyecto de investigación. Y este va a ser el primer producto que vamos a revisar de aquí en adelante.